¿Quieres invertir en bolsa pero no sabes qué empresa escoger? ¿Qué estrategia es mejor para ti? O incluso no sabes qué hacer una vez hayas invertido. ¿Sigues comprando? ¿Lo vendes? ¿Cuándo lo vendes? Pues no te preocupes porque en este vídeo vamos a contestar a todas esas preguntas. Hey, muy buenas a todos, mi nombre es David Martínez y bienvenidos de nuevo a mi canal un día más. Y este es nuestro sexto episodio de nuestro curso gratuito de cómo invertir en bolsa. En este vídeo te voy a enseñar varias estrategias de inversión y te voy a decir cuál es mejor para qué situación. Y el objetivo es que tú seas capaz de poder hacer tu propia estrategia. Además voy a compartir contigo la clave que te hará ganar muchísimo dinero en el largo plazo. Estamos hablando de mucha pasta. ¿Estás preparado? Venga, vamos a ello. Vamos a ver la primera estrategia, pero antes suscríbete. La primera estrategia es una estrategia de dividendos. Como ya vimos en el vídeo anterior, los dividendos simplemente son una parte de las ganancias que nos pagan las empresas que ya no tienen mucho crecimiento. Nos los pagan como compensación por tener esa acción. Vale, pues la estrategia de dividendos simplemente se basa en comprar este tipo de acciones y esperar a que nos paguen. La estrategia de dividendos es para personas que no quieren asumir mucho riesgo. Normalmente, como ya vimos, las acciones que pagan dividendos son de empresas que están muy asentadas y que son empresas, las típicas empresas de siempre, como por ejemplo Coca-Cola, Pepsi. Entonces las personas que van a utilizar este tipo de estrategias son personas que simplemente lo que quieren es ir ahorrando y poco a poco ir construyendo esta cartera de inversiones que les dé un ingreso para un futuro. Normalmente lo hacen personas que se quieren retirar a lo mejor en 15 años, en 10 años, y como digo, lo hace con sus ahorros, con lo cual no quieren perder sus ahorros para su jubilación, lo que quieren es sacarle una rentabilidad a sus ahorros, por eso no quieren asumir ese riesgo. Y eso obviamente tiene sentido. Es un tipo de estrategia más conservativa, para sacarle un rendimiento a tu dinero aceptable, mucho mejor que si estuviera en el banco, pero sin expectativas de hacerte millonario invirtiendo, ¿vale? Y ahora bien, ¿cómo se hace una estrategia de dividendos? ¿Qué empresas compro? ¿En qué industria? Bueno, realmente esto es algo muy personal. Aunque yo cuando hago algún tipo de cartera de inversiones de dividendos, intento poner ese dinero en diferentes empresas de muchas industrias. Porque como ya hemos dicho, esta persona no quiere asumir muchos riesgos. Entonces, si nosotros ponemos todo su dinero, aunque sean empresas de dividendos, pero todas de una misma industria, lo que estamos haciendo es de alguna manera poner todos los huevos en el mismo canasto. Porque normalmente cuando una industria va mal, todas las empresas de esa industria van mal. Entonces, hacer una estrategia en la que no queremos correr muchos riesgos, lo que hacemos es coger ese dinero y ponerlo en diferentes industrias, en diferentes empresas que nos paguen ese dividendo. También al hacer este tipo de estrategia hay que tener en cuenta la cantidad de dividendo que nos paga cada empresa. Porque obviamente tienes empresas que te van a pagar un dividendo muy alto, pero eso significa que el riesgo que estás corriendo es más alto. Entonces, dentro de la propia estrategia de dividendos, tú puedes hacer una estrategia más conservativa o puedes hacer una estrategia con más riesgo. Obviamente eso depende de ti, pero tienes que saber que el dividendo normalmente va en relación al riesgo que estás corriendo, ¿vale? La segunda estrategia es la estrategia de valor. Ya sabéis qué tipo de acciones va a tener esta estrategia, ¿no? Si lo sabes, déjalo en los comentarios y ponme un par de ejemplos. Estrategia para mejorar la interacción, ha flipado. La estrategia de valor obviamente lleva dentro acciones de valor. ¿Qué característica tiene esta estrategia? Que es una estrategia que está como a mitad de camino entre la estrategia de dividendos y la estrategia que vamos a ver después. Corres un poco más de riesgo que en la estrategia de dividendos, pero igualmente vas a obtener más rendimiento. Al final es una estrategia yo creo que muy equilibrada, yo creo que la más equilibrada de todas, si lo que quieres tener es un balance riesgo-beneficio. Al final estás corriendo poco riesgo porque estás invirtiendo en empresas que son líderes en sus sectores, empresas que todavía les queda un poquito de crecimiento y que son de las corporaciones más grandes y más poderosas de todo el mundo. Obviamente nada es imposible, pero las posibilidades de que quiebre una empresa como Amazon, de que quiebre una empresa como Google, no son cero, pero son muy cercanas al cero, obviamente. Entonces, esta estrategia te dará unos poquitos dividendos, porque como ya vimos en las acciones de valor, algunas pagan dividendos, pero son muy bajos, normalmente del 1 y pico %, y lo que sí te va a dar es un crecimiento moderado, a cambio de un riesgo no muy alto. ¿Cuándo tiene sentido hacer esta estrategia? Esta estrategia tiene mucho sentido cuando lo que quieres es sacar un retorno un poco más alto que los dividendos, es decir, quieres que tu dinero sí que te produzca un beneficio un poco considerable, pero al mismo tiempo no quieres la incertidumbre de invertir en otro tipo de acciones mucho más volátiles y con mucho más riesgo. Digamos que quieres unas emociones pero controladas. Si esto fuera un parque de atracciones, esto sería como la montaña rusa pero para niños. Coges un poquito de velocidad pero con calma. Realmente esto es una estrategia que la puedes aplicar a cualquier edad, en cualquier momento de tu vida, porque como ya te digo, al final va un poco en ti. Ya hablaremos más tarde de cómo sacar más provecho a todas estas estrategias. Te lo digo al final del vídeo, así que quédate. Pero en un principio esta estrategia la puedes aplicar cuando y como quieras, aunque siempre echando un vistazo al precio, porque estas empresas, al ser tan conocidas y al ser corporaciones tan grandes y que tanta gente usa sus productos, a veces se tiende como a sobrevalorar este tipo de empresas. Entonces es una muy buena estrategia que puedes aplicar cuando tú quieras, pero ojito, cuidadito con el precio. Y vamos a la tercera estrategia.
suscríbete. La tercera estrategia es una estrategia de crecimiento. La habréis escuchado muchas veces como growth a largo plazo. ¿Esto qué significa? Pues básicamente que estás invirtiendo en crecimiento, en acciones de crecimiento. Simplemente se basa en invertir en acciones que están al principio de su curva de crecimiento y que tienen muchísimo potencial. Características de esta estrategia: altísimos beneficios. Podemos ver cómo estas compañías crecen un 70% en un año. Muchísima volatilidad, es decir, que el precio sube y baja en un periodo de tiempo muy corto. Que a lo mejor tienes una semana que la acción cae hasta un 10% y otra semana que sube hasta un 15%. Entonces hay que ser un poco calmado con todo esto. El equivalente en un parque de atracciones sería la montaña rusa de mayores. Aquí se viven emociones fuertes. Otra característica es la incertidumbre. Ya hablamos de esto en el vídeo anterior de los tipos de acciones. Realmente estás invirtiendo en empresas que no sabes si van a llegar a donde tú crees que van a llegar. Entonces, obviamente, eso es un riesgo. Y los riesgos se pagan. Y es por eso que estas empresas te pueden dejar tantos beneficios, porque estás asumiendo muchos más riesgos. ¿Cuándo tiene sentido utilizar esta estrategia? Bueno, pues yo recomiendo 100% que esto lo hagáis cuando sois jóvenes. Si sois personas como yo, que tenéis 20, 22, 25, 30, tenéis muchísimo camino por delante. Si queréis empezar a invertir, podéis empezar por este tipo de acciones porque os podéis permitir perder dinero. Aún tenéis toda la vida para seguir generando dinero y las ganancias que podéis obtener invirtiendo en crecimiento son espectaculares. Entonces yo esta estrategia lo recomendaría únicamente si sois jóvenes o si queréis destinar una parte de vuestro dinero a esto, pero siendo conscientes de que lo podéis perder. Y ahora vamos a la pregunta del millón. ¿Puedo combinar estas estrategias? Por supuesto que sí. Puedes y debes. Por ejemplo, si tú eres una persona que tiene 30, 35 años y dices, vale, yo quiero invertir pero con un riesgo un poco moderado. Puedes hacer un 80% de tu cartera de inversiones de valor y un 20% de crecimiento. O un 20% de dividendos, un 70% de valor y un 10% de crecimiento. O si eres muy joven pero tampoco quieres meterte entero en crecimiento porque no quieres asumir tantos riesgos, pues perfectamente puedes coger la mitad de tu portafolio y hacerla de valor y la otra mitad de crecimiento. O un 60-40. Puedes hacer realmente lo que te dé la gana con esto. Es lo bonito de todo esto, que ahora puedes hacer tu estrategia personalizada. Y aquí viene la segunda pregunta del millón. Vale, todo esto está muy bien, pero es que no sé analizar empresas, entonces ¿qué hago? Bueno, pues en este curso no vimos una manera de invertir en la que no necesitabas saber análisis de empresas. ¿Cuál se te ocurre? A ver. Exacto, los ETFs. Puedes diseñarte una estrategia de inversión en bolsa y en vez de comprar acciones, directamente comprar ETFs. ¿Que quieres mitad valor, mitad crecimiento? Pues coges la mitad de tu dinero y lo pones en un ETF de valor. Y coges la otra mitad de tu dinero y la pones en un ETF de crecimiento. ¡Qué bueno es esto! ¿A que sí? Ahora ya tienes las herramientas para poder empezar a invertir. Pero espérate, no te vayas. Porque ahora viene lo bueno. Ahora te voy a decir cuándo tienes que comprar, cuándo tienes que vender, qué tienes que hacer. Porque claro, todo esto es muy bonito, pero una vez has metido tu dinero, ¿qué haces con eso? ¿Cuándo sabes que es momento de venderlo? ¿No se te había ocurrido esa pregunta? La respuesta se llama interés compuesto. El interés compuesto simplemente consiste en reinvertir tus ganancias constantemente. Os voy a enseñar una tabla que compara los beneficios entre interés simple e interés compuesto en el mismo caso. El interés simple consiste en retirar los beneficios en vez de reinvertir. Como veis aquí en esta tabla, si nosotros depositamos $1000 en el mes de enero y nos están pagando un 10% mensual, que por cierto esto es solo un ejemplo porque un 10% mensual es algo muy complicado. Pero volvamos al ejemplo. Si tú depositas en el mes de enero $1000 y te están pagando un 10% mensual, si tú retiras esas ganancias todos los meses te habrán pagado $100 y cuando termine el año habrás tenido una ganancia de $2100. Sin embargo, como os vuelvo a mostrar en esta tabla, si nos fijamos en la columna de interés compuesto, veremos que está reinvirtiendo todo el rato la ganancia que está teniendo. Y cuando termina el año tenemos una ganancia de $2853. Son $753 más, tan solo en un año. Vamos a multiplicar 2100 por 10 años y nos da un total de $21.000. Sin embargo, si multiplicamos 2.853 por 10, nos da un total de $28.530. Es decir, en 10 años, por reinvertir todas las ganancias que has tenido, has sacado $7.530 más. Esto lo podéis aplicar a vuestra inversión desde ya y esto os aseguro que con los años os llevará a otro nivel. Porque si vosotros, en vez de dejar ese dinero ahí, seguís invirtiendo todos los meses la cantidad que vosotros podáis y seguís dejándolo ahí, imaginaros en 10, 15, 20 años todo el rendimiento que le habéis podido sacar a esa inversión. Y esto sin ningún tipo de conocimiento, porque para hacer esto no os hace falta analizar empresas. Obvio que sabiendo analizar empresas vais a sacar un rendimiento mucho más grande, pero aún así sin ningún conocimiento podéis sacar muy buenos rendimientos aplicando todo lo que os llevo enseñando en este curso. Y nada chicos, aquí se termina el vídeo. Espero que os haya gustado, que lo hayáis
entendido, sobre todo, porque entiendo que es un poco complicado. Y en este vídeo, bueno, realmente en este curso en general, pero sobre todo en este vídeo os estoy aportando un montón de valor. Entonces, hacedme el favor de compartirlo, darle like, suscribiros y todas esas cosas que ayudan a crecer al canal, porque como siempre os digo, lo que intento conseguir es un intercambio de valor mutuo. Yo os doy buen contenido y vosotros a cambio me apoyáis, lo compartís y hacemos esto cada vez más grande. Es justo, ¿no? Pues venga, va, suscríbete, sígueme en todas mis redes sociales, que te las dejo por aquí, y nos vemos en un par de días con un vídeo nuevo. ¡Hasta luego, chicos!